La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Bolívar Nuestro. Y en el programa del día de hoy vamos a estar conversando con Karin Pestano, historiadora, quien nos va a estar hablando a través de este programa sobre el rol de la mujer esclavizada. Y les recuerdo que en nuestro equipo por la Radio del Sur está la gerente general Nieves Valdés, gerente de programa Tamar Sánchez, operador Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar, en la producción general Marian Marrero Hanson, asistencia de producción Luxmara Olar, conducción Rosana Álvarez y quien les habla Ima Sumácar Guarupay. Bienvenidos. Bueno, hoy en realidad está solo Ima. Rosana se encuentra cumpliendo compromisos laborales y vamos a recordar nuestras redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar, Instagram @CentroPiso_S_Bolívar, por X Centro Piso S Bolívar y nuestra página web www.simonbolivar.com.be. De la Radio del Sur, el Instagram La Radio del Sur y su web www.laradiodelsur.com.be. Es así. Y bueno, el día de hoy vamos a recordar las efemérides que tenemos esta semana del 9 al 15 de marzo. Y es que el 9 de marzo se aprueba la 8ª estrella de nuestra bandera nacional en el año 2006 para justamente dar luz a ese territorio nacional que es nuestra Guayana Esequiba. Y el día 10 de marzo fallece Juan Germán Rocio en el año 1821, jurista, quien estuvo en todo este proceso independentista. Y el día 14 de marzo es el natalicio del gran maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien nació en el año 1902. Y bueno, hoy estamos justamente, como les decía al comienzo del programa, con nuestra amiga Karin Pestano. Bueno, Karin se graduó en Artes Gráficas en el año 2003 en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, con especialización en diseño gráfico. Hay buen dato, Karin, para el Centro de Estudios Simón Bolívar, ¡qué bueno! Es licenciada en Historia, egresada de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Educación, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas en el año 2015 y obtuvo una maestría internacional en Dirección Estratégica de Empresas en Desarrollo Humano de la Unión Europea, Madrid, España, en el 2017. Se desempeñó como investigadora del Centro Nacional de Historia, donde estuvo encargada de la coordinación de asesoría y enseñanza de la historia, desde el año 2008 hasta el año 2018. Ha tenido experiencia como docente de aula a nivel de primaria y secundaria, con mayor experiencia en la docencia universitaria. Desde el año 2012 se desempeña como profesora universitaria de las cátedras Historia de Ideas Pedagógicas en Venezuela e Historia de las Teorías Pedagógicas en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de español como lengua extranjera en Brasil y Argentina, con énfasis en preparación para pruebas de suficiencia universitaria. En cuanto a su producción intelectual, es autora del libro Ciencias y Artes Útiles, Fuentes Inagotables de Riqueza, de la escolástica a la ilustración en la educación venezolana 1790-1870, publicado en Madrid en 2018, y es coautora del libro Memorias de la Insurgencia de la Fundación del Centro Nacional de Historia, publicado en el año 2010, además de haber escrito diversos artículos académicos, así como de corte divulgativo en revistas y prensa nacional. Ha sido invitada en diversos seminarios de investigación a nivel internacional en la Universidad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, y en la Facultad de Santa Rita, Chapecó, Brasil, para hablar de asuntos relacionados con la historia y relaciones de Venezuela y América. Actualmente, nuestra Karin Pestano se desempeña como docente de las unidades curriculares Teorías de la Historia y Discurso de Historia en el Programa Nacional de Formación Académico de la Universidad de las Artes, a nivel de maestría. Es investigadora del Centro de Estudios Simón Bolívar y pieza fundamental para toda nuestra área académica
y cursó estudios de doctorado en la Universidad Federal de Juiz de Fora, Brasil, y está terminando su doctorado en estudios de historia nuestroamericana en la Fundación CELAC, compañera de estudio. Adelante, sí, adelante, Karim. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Además era una deuda que les tenía. Y bueno, aquí estoy cumpliendo mi deuda para que no digan que no pago. Es así, Karim. Bueno, agradecidos estamos nosotros de contar con toda tu sabiduría en esta mañana de hoy. Pero quiero además iniciar este tema que está muy de acuerdo con este mes de marzo, porque vamos a hablar acerca de las mujeres. Vamos a hablar específicamente de esa sociedad colonial y cómo fue el rol de las mujeres esclavizadas en esta sociedad. Karim, para empezar un poco el tema, ¿cómo trató esta sociedad a estas mujeres y cómo ellas enfrentaron esa sociedad? Ok, bueno, eso es una pregunta súper compleja, muy difícil, ¿no? Porque de por sí, históricamente, el rol de las mujeres, independientemente de su clase social, ha sido vilipendiado, minimizado, y cuando una mujer ejerce verdaderamente, bueno, digamos, su poder de decisión, de ejercer las cosas y de llevar las riendas adelante, entonces es vista como algo espectacular, sobresaliente, y no es así. La verdad es que tanto ayer como hoy en día las mujeres tenemos la capacidad de lo que emprendemos, lo hacemos, independientemente de la clase social que sea, ¿no? Independientemente de los roles sociales que se nos asignen también. Pero particularmente el grupo de las esclavizadas era bastante complejo porque, bueno, en primer lugar, el rol de la mujer históricamente ha sido el de cuidadoras, ¿no? Siempre, en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en la familia. Entonces, bueno, generalmente, digamos, a muy grosso modo, el rol de la mujer era el de cuidar, ¿no? Las nodrizas, las cocineras, las encargadas de las casas, las encargadas de los niños, las niñeras. O sea, en general era ese el rol de la mujer esclavizada, digamos, en los espacios urbanos, ¿no? Ok. En los espacios rurales iban igual a las plantaciones, a, digamos, lidiar con todo lo que tiene que ver con el trabajo de agrícola. Y bueno, dependiendo de dónde se encontraban geográficamente cambiaba el rol. Y dependiendo de también, porque este es otro tema que generalmente tiende a confundirse, pareciera que hubiese un solo tipo de esclavo, ¿no? Exacto. Un solo tipo de esclavizado. Entonces, además del espacio geográfico, el rol que tenía, si tenía algún oficio o no, si sabía coser, si sabía peinar, si sabía... Todo eso cambiaba. Y cambiaba su valor también como persona, porque además recordemos que eran una mercancía, ¿no? Que se compraba, que se vendía, y que el valor dependía de, bueno, de cómo tenían los dientes, si estaban en edad productiva, si eran jóvenes, si eran viejas, si... un montón de cosas, tanto para los hombres como para las mujeres. Pero el caso de las mujeres, el tema del vientre, de poder engendrar, tener hijos, era lo que en cierta edad le daba más valor, ¿no? Y además de que les daba más valor, era muy difícil que cambiaran a una esclavizada por otra cosa, o que le dieran la libertad, o porque valía mucho, podía dar más esclavizados. Entonces, y la premisa de la gallinita de los huevos de oro. Exactamente. La premisa de la sociedad colonial era vientre esclavo engendra esclavo. Exactamente. Es decir, un hombre esclavizado podía tener un hijo con una mujer libre y ese hijo era libre. Pero si una mujer esclavizada tenía un hijo con un hombre libre, ese hijo era esclavizado porque venía del vientre esclavo. Entonces es una premisa muy importante para definir ese rol en esa sociedad. Totalmente, Karim. Mira, fíjate, ahorita tenemos que hacer un corte musical. Sin embargo, a mí me gustaría dejar una pregunta antes del corte siguiente. Y es, ¿cómo era esa sociedad? En este programa ya hemos descrito cómo era la sociedad en la que creció Bolívar, pero cómo era sociedad para las mujeres en esa época. Nosotros ahora mismo, bueno, le dejamos esta pregunta al aire a Karim, pero vamos a escuchar Luciérnagas de Milo J y con un featuring de Silvio Rodríguez. Estamos de vuelta con Bolívar Nuestro hoy, hablando del rol de las mujeres esclavizadas en esa sociedad en la que creció Bolívar.
A ver, antes del corte musical, Karim, te habíamos dejado una pregunta al aire y se trata de que nos cuentes o nos digas cómo era esa sociedad en la que creció Bolívar, pero para las mujeres. Y luego nos dices cómo era para las mujeres esclavizadas. Bueno, no era igual para las mujeres. Dependiendo del grupo social al que pertenecieras, tenías unos roles específicos. Esa sociedad yo la dividiría como en dos topes, ¿no? Un tope arriba, no piramidal, porque a mí no me gusta verla de forma piramidal, sino como de forma ovalada, pero con dos topes así. El tope del honor, y entonces los que estaban más arriba tenían honor, y los que estaban más abajo no tenían honor. Y por debajo la línea de la libertad jurídica, entonces están los que son libres por encima de esa línea y los que están por debajo. Entonces tendríamos en dos extremos, los que tienen honor y los que no tienen libertad. Y en el medio, todos los demás. ¿Okay? Entonces esa era una de las premisas. Las mujeres de familia con catolicidad comprobada, con linaje comprobado, con todo, porque además todavía hay que comprobarlo, aunque Mendel todavía no había hecho los estudios de genética y no existían los estudios de ADN. Pero ellas tenían la sangre bien limpiecita. Pero ellas tenían la sangre limpia porque tenían honor. Sin embargo, esas mujeres también estaban supeditadas a la casa, al cuidado, a la familia. Aunque hubo mujeres excepcionales que se quedaban sin los maridos, sin los hijos, sin nadie, y ellas mismas administraban sus propiedades. Estoy hablando de la clase. Como la mamá Libertador cuando quedó viuda, por ejemplo. Por ejemplo. Y después su hermana. Correcto. Y así como ellas, muchas mujeres, ¿no? En el estrato, vamos a hablar de arriba hacia abajo, para ir entrando como en detalle de cada cosa. En el estrato medio depende de qué tipo de mujer eras, ¿no? Porque si eras indígena, entonces las mujeres indígenas tenían otras particularidades, ¿no? Si eran tributarios, no eran tributarios, o sea, dependiendo del rol que tenían, además dentro de cada uno de sus grupos, porque los indígenas no son homogéneos, entonces cada grupo tenía su rol ahí, y ellos tenían como otra división interna de sí mismos, ¿no? Estaban las mujeres también, porque dentro de esos grupos medios había una pequeña élite, por ejemplo de pardos, que se dedicaban a trabajos manuales, donde había mujeres de pardos y de blancos pobres también, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Francisco de Miranda, que era panadera, hacía trabajos manuales. Eso era, por supuesto, mal visto por la élite, que era la referencia de la sociedad, ¿no? Y bueno, en ese hay una cantidad de cosas dentro de esos estratos medios que son todas las personas libres. Hay una élite que logró trabajar y hacer capital, y es esta élite que después empieza a comprar los títulos nobiliarios a finales del siglo XVIII, porque siempre la referencia era ascender, ¿no? Claro. En la escuela nos enseña como que esa sociedad estaba estratificada y era estática. No, había mucha movilidad social dependiendo del trabajo que hicieras, de cómo te relacionabas, incluso el acceso al contrabando. Por ejemplo, en las ciudades portuarias, quien tenía acceso a poder comerciar con colonias no españolas, con las holandesas, con las francesas, con las inglesas, tenía acceso a otras cosas, incluso a otras lenguas. Entonces, era muy compleja. Pero para el estrato específico del que estamos hablando, que es el de las mujeres esclavizadas, también va a haber una variedad de cosas, ¿no? Si estás en el campo, si estás en la ciudad, generalmente en los campos habían las que vivían en las haciendas o en las casas de la propiedad con la familia, se dedicaban a las labores domésticas, y había un grupo que trabajaba específicamente en el campo, en las plantaciones, en lo que se llevara, ¿no? El rubro que se llevara en esos lugares. Pero en esos lugares, tal como es hoy, habían pueblos, y en esos pueblos vivían mujeres también, y entonces habían esclavizadas en menor medida que en las plantaciones. Pero teníamos las ciudades, los espacios urbanos. En los espacios urbanos se disgregaba un poco más, o sea, estaban también las urbanas que vivían con las familias dentro de sus casas, pero habían de esas mujeres que, por ejemplo, por ahí está el caso de Francisca Paula Aguado, que es una de ellas, que dentro de sus casas ellas vivían, hacían la vida doméstica y todo lo demás, pero de repente tenían un oficio, ¿sí? Sabían peinar. Las esclavas peinadoras eran muy buscadas. ¿Por qué? Porque entonces iban a peinar, las mujeres de otras casas las contrataban para que ellas peinaran, y ellas iban agarrando, iban capitalizando con qué comprar su libertad jurídica, ¿no? Están esas mujeres, y entonces ahí se dividen las que tienen oficio y las que no tienen oficio. Ok. Y bueno, en general,
el rol histórico de la mujer, el cuidado. Pero había mujeres, por ejemplo, ya un poquito más adelante de este final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que cuando empieza la guerra de independencia empiezan a hacer otro tipo de trabajos también, o de otros roles, ¿no? Que no puede ser el combate cuerpo a cuerpo, pero por ejemplo llevar y traer información, esconder personas, o sea, ser espías, es muy complejo, es muy variado el rol de la mujer en esta sociedad. Sin embargo, se mantiene la premisa de que el poder lo tiene hombres blancos, propietarios, de catolicidad comprobada, con honor, con abolengo, todo eso. Karen, en la condición de esclavos, ¿existe una diferencia en lo social entre hombres y mujeres? Sí, totalmente. El esclavo hombre generalmente era llevado a las funciones de fuerza, pero en todos, ¿no? De proteger, de cuidar a sus amos, de proteger, de cuidar a la familia, ¿no? Este rol de protección que también históricamente se le ha dado al hombre, no es el único, pero es como históricamente lo que se le ha dado. Y, por ejemplo, también había esclavizados en los espacios urbanos con oficios. Habían esclavos sastres. Esos también eran buscados, por ejemplo, para que les pagaran, ¿no? Pero en general también se dedicaban como a las labores fuertes de las casas, a las labores fuertes en las plantaciones. Era como estaba muy bien definido el rol. Y bueno, para las labores de seguridad también que se necesitaban. Pero siempre supeditados, ¿no? Siempre supeditados porque estaban en una condición jurídica de sujeción. O sea, eran esclavizados, no eran libres, ¿no? Entonces sí, por supuesto, había en esa época imposible hablar de ningún tipo de igualdad. Esa igualdad de la Revolución Francesa era diferente para cada grupo social. Cada grupo social tenía un concepto de igualdad diferente. Mira, Karim, bueno, yo te escuchaba y decía cómo era el rol de las esclavizadas. Bueno, yo hubiese sido una muy mala esclava, pues me hubiese quedado esclava para toda mi vida, porque la verdad es que peinar, ni nada de eso, ni coser, yo cocinar. Eso, nada de eso. Bueno, cocino bien, pero de verdad que ni peinar, ni coser, ni nada de eso. Pero también había un rol, digamos, dentro de la esclavitud, o de las personas esclavizadas, donde la mujer jugó un papel para la liberación. ¿Tú nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, bueno, también está la otra dimensión de lo que se llamó el cimarronaje, ¿no? Que eran esclavizados que huían de las ciudades, huían a los cumbes, en Venezuela se llamaban cumbes, y se asentaban en pueblos que hoy en día existen y los conocemos antiguamente como pueblos de cumbes, pues Virongo, Cata, o sea, eran lugares intrincados donde no podían llegar el poder directamente, ¿no? Entonces, en esas huidas iban mujeres también, iban niños, muchas mujeres que estaban embarazadas huían para que sus hijos no nacieran esclavizados, entonces huían también al cimarronaje. Pero había una especie de, salvando las distancias históricas, de hackeo del sistema, que es un término muy moderno, que no tiene nada que ver con aquella época, pero había mujeres que peleaban o que buscaban su libertad dentro de las formas jurídicas. O sea, buscaban una libertad en el tribunal, tenían abogados y todo, esclavizadas. Y todo esto fue producto de las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela y las correspondientes instituciones que le dieron como forma jurídica a este espacio, independientemente del Virreinato de Nueva Granada y de la Audiencia de Santo Domingo, que era donde pertenecían antes, se le da como más autonomía al espacio, ¿no? Se empieza a conocer Venezuela como Venezuela. Y estas instituciones hicieron que se pudiera, de alguna manera, muchas mujeres lo hicieron, liberarse de esta forma, ¿no? Trabajar para eso. Pero había muchas formas de libertad. Había incluso formas que ni siquiera venían de los mismos esclavos, sino porque nosotros vemos esto donde hay una relación muy deshumana, pero había esclavas, sobre todo mujeres, que recibían la libertad de sus amas, porque desarrollaban un vínculo humano que es inevitable en todas las épocas humanas. Terminaban teniendo cariño, se cuidaban a los hijos juntas, cocriaban a los hijos, o sea, había una especie de sororidad ahí entre las mujeres. Entonces generalmente vemos a mujeres, amas, mujeres, dándole la libertad jurídica a esclavizadas. Interesantísimo este tema de cómo las esclavizadas
bueno, van diversificando entre roles, tareas y sueños y deseos. Pero bueno, vamos a un corte, pero ya regresamos con muchísimo más de Bolívar Nuestro por la Radio del Sur. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Ya estamos de regreso con Bolívar Nuestro por la Radio del Sur, en la dial 98.5 FM. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, nos comenten, nos den sus sugerencias a través del Instagram @CentroPisoSBolívar, por X CentroPisoSBolívar y nuestra página web www.csimonbolivar.com.be. Y por la Radio del Sur estamos con Instagram La Radio del Sur y por la página web www.laradiodelsur.com.be. Estamos aquí con la historiadora Karin Pestano hablando del rol social de la mujer esclavizada en esa sociedad colonial en la que Bolívar inicia su vida. Entonces estábamos hablando, Karin, acerca de cómo estas mujeres en sus roles sociales van en la búsqueda de su libertad, en la búsqueda de caminos distintos a lo que la sociedad les permitía en ese momento. Estas mujeres que nos estabas conversando, que podían hasta tener hasta abogados, llegar a una corte, oponerse al amo, oponerse a su familia, a su amo, a su padre, a todo lo que les rodea, por cumplir un sueño, que además es un sueño establecido también socialmente. Sí, bueno, es bastante complejo todo el tema, ¿no? Pero bueno, les hablaba al principio del caso de Francisca Paula Aguado, que fue un caso que sacamos de civiles, de la sección de civiles del archivo histórico, y por ejemplo a ella su ama le dio la libertad, pero se la dejó por escrito para cuando ella muriera, para que la cuidara hasta que muriera, fuese libre. Cuando la señora se murió, no obtuvo la libertad, tuvo que ir a un juicio, porque el albacea del testamento, bueno, es complicado el caso, ¿no? Pero él no hizo inventario, no sé qué, un montón de cosas que tenía que hacer, y él decía que ella seguía siendo parte de su propiedad y que él no le iba a dar la libertad. El albacea era el yerno de la señora, ni siquiera era el hijo, porque la hija, que era hija, también había muerto. Entonces ella quedó indefensa y ella tuvo que acudir a esto. Incluso ella, en el proceso del juicio, que duró bastante tiempo, ella sale embarazada y se escapa. Se escapa porque no quería que su hijo naciera en ese proceso, porque iban a ser esclavos. Esa es una forma de resistencia también. Era una resistencia, no es pacífica porque es resistencia, pero dentro de los parámetros legales, porque además ella conocía que había este derecho, bueno, porque tenía conocimiento por las familias en las que había estado, y a pesar de que se había desarrollado esa sororidad con su ama, no pudo disfrutar inmediatamente. El litigio se prolongó, entraron unos presbíteros ahí que eran como amigos de la familia, gente muy cercana. Al final se pudo comprobar que ella tenía sus papeles de libertad y le dan la libertad jurídica. El mismo tribunal le asigna una partera para que la atienda y no sé qué, y su hijo nace libre. Al final terminó bien. Pero es uno de esos casos donde uno puede ver dibujada la sociedad, que la sociedad sí, es verdad, tenía esta parte de la resistencia fuerte, de hacia afuera, de huir, de cuidarse, de combatir cuando era necesario, pero también dentro de esa sociedad había una resistencia, porque la resistencia es inherente a los seres humanos cuando somos oprimidos, en todos los sectores sociales. Entonces había una resistencia que también era subyacente, y si el sistema tenía fisuras, entonces por esa fisura también se podía hacer de una forma o de otra. Las mujeres esclavas en esa época eran una mercancía que servía para producir cosas, para producir hijos, para cuidarme la casa, cuidarme la familia, para las que iban a las plantaciones y eso, y no, o sea, no tenía, digamos, otro rol sino ese. Lo que no quiere decir que ellas permanecieran ahí, ¿no? También. Mira, Karim, un poquito, no fuera el tema, pero sabes que hay como muchas contradicciones con respecto a la postura de Bolívar y la esclavitud. Ajá. Sin embargo, él tuvo una relación con su otra madre,
Háblenos un poquito sobre esto. Hay personas que dicen que él estaba a favor de la esclavitud, aun y cuando se hizo aquel decreto, o cuando, digamos, expresó a viva voz estar de acuerdo en darle la libertad a los esclavos, se comprometió con Haití, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él tenía a sus esclavizadas. Uh-huh. Háblanos de esto, pues. Esclavizadas y esclavizados. Sí. Bueno, fíjate, lo que pasa es que cuando tratamos de ver esa sociedad como estática, desde los ojos del presente, ahí perdemos mucho del análisis, ¿no? Bolívar él solito, como hijo menor, heredó 400 esclavos. Los heredó, o sea, él no fue que los fue a comprar. Era su sociedad, era su época. Son 8 las generaciones Bolívar para atrás, desde que llegó Simón Bolívar. Son 8 abuelos para atrás. Esclavistas, dueños de tierra y todo lo demás. Cuando Simón Bolívar nace es un contexto que está cambiando, hay tensiones sociales que son evidentes, pero él no puede decir, no me dejan los esclavos que heredé, o sea, los heredó, son propiedad, eran vistos como propiedad. La familia Bolívar. Claro. Ahora, cuando vamos a los documentos, cuando vamos a las evidencias, es que desde sus relaciones familiares podemos ver que no era así. Primero está el tema de la sororidad con Hipólita. De su mamá con Hipólita está esta sororidad que vemos ahí, ¿no? Que les contaba yo con el caso de Francisca Paula, pero esto se repetía mucho. Está el tema, por ejemplo, con Matea. Matea no tenía edad de ser su mamá, tenía edad de ser como su hermana mayor. Y él le deja la libertad a ella antes de morirse. Ella entra al Panteón Nacional cuando repatrian los restos de Bolívar como una mujer libre, que le dieron la libertad antes de la liberación, digamos, oficial general, ¿no? Y aparte de eso, había un hijo de Hipólita que siempre estaba con él, para arriba y para abajo, que lo consideraba su hermano. Y entonces, una persona esclavista no actuaría de esta manera. No los trataba como su propiedad, no los trataba como un objeto. De repente, lo que es productivo de su familia era tener una plantación en los valles de Aragua. ¿Cómo se sustenta esa plantación? Con esclavos, era el negocio de la familia. O sea, no se puede decir que él era esclavista porque él llegó y esclavizó a esa gente. No, es una tradición heredada, además del sistema económico de la época. Claro. Uno no puede decir, es como decir ahorita, no, yo no voy a usar gasolina porque yo soy ecologista y... O sea, es una cosa que no tiene sentido, porque es el sistema económico de la época. Y uno vive en ese sistema económico. Entonces, cuando la gente se pone con esas diatribas, de verdad, de que si era esclavista, que si no era esclavista, no hubiese negociado con Petión. Se va directo para los ingleses o para Estados Unidos. Y el primero que él buscó cuando salió a Jamaica fue a Petión, Haití, a los negros. Así es. O sea, no fue a otra gente. ¿Por qué? Porque sabía que ellos estaban en la misma onda de la resistencia, de la independencia, y no se fue a buscar a otra gente que pudiera darle, no sé, libertad de comercio, que sí, los ingleses se la daban, y sí la buscó con los ingleses también, pero después. Primero lo que necesitábamos, liberar el territorio. ¿A quién voy a buscar? A los que ya se liberaron, que eran los haitianos. Y lo único que le pidió Petión fue esto, y sin dudarlo, Bolívar lo concedió. Que fue el decreto de libertad de los esclavos. Claro. Eso no creo que ni siquiera que haya sido muy negociado. Okay. A cambio de armas, barco, no estaba... porque además eso es otra de las cosas que no se entiende cuando no se ve el contexto político. O sea, estamos en un contexto político donde está el despotismo ilustrado de las reformas borbónicas, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que lleva a las tensiones sociales y lleva a la independencia, pero es contradictorio con la ilustración. ¿Cuál es el génesis de la ilustración? La libertad, la propiedad, la seguridad, pero ¿qué es lo primero? La libertad. Entonces, España se contradecía demasiado y era una gran mentira ese despotismo ilustrado siendo esclavista. No puedes. Claro. Cuando expulsan a los jesuitas de los territorios hispánicos, el rey se convierte en el mayor esclavista porque le confisca a los esclavos. Entonces, es muy contradictorio ser esclavista y ser despótico ilustrado. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces, me gusta la chicha y me gusta la limonada. Tómate la junta para que veas lo que te pasa. Entonces, Bolívar era una persona, ¿verdad? Que dentro de esto y de sus ideales, que también tenía un poco que ver con la ilustración, porque tiene que ver con su formación, no podía concebir la esclavitud dentro de un sistema republicano que era lo que se proyectaba como proyecto de nación. Es incoherente decir que era
esclavista en el contexto histórico en el que estamos. Es correcto. Bueno, seguimos aquí con Karim Pestana. Estamos justamente hablando de la participación de la mujer esclava en esa sociedad colonial en la que se formó Bolívar. Pero ahora vamos por un tema musical para que disfruten de mucho más de este programa del día de hoy de Bolívar Nuestro, llamado Me Gritaron Negra, de Victoria Santa Cruz. Que lo disfruten. Ya estamos de regreso con Bolívar Nuestro del Centro de Estudios Simón Bolívar por la Radio del Sur. Les recordamos nuestras redes sociales: por el Centro de Estudios Simón Bolívar, por Instagram, @centro_S Bolívar, por X, centro_S Bolívar, y nuestra página web www.cesimonbolívar.com.be, y por la Radio del Sur, Instagram La Radio del Sur, y la página web www.laradiodelsur.com.be. Y seguimos con Karim Pestana, quien nos está hablando acerca de la participación de la mujer esclavizada dentro de la sociedad colonial en la que nuestro libertador Simón Bolívar se formó. Ajá, Karim, aquí fuera del aire siempre se dan unos debates demasiado interesantes y hablábamos o queríamos preguntarte, para que desarrolles en este bloque, cómo era esa resistencia amorosa de nuestras mujeres esclavizadas, que yo te decía, de esas mujeres negras bellas de la época de Bolívar. Bueno, fíjate, así como te decía, hay cuentos de cuentos, ¿no? Hay documentos de documentos, hay unos pleitos por temas amorosos que son súper interesantes. Mira, cualquier escritor ahí que haga novela histórica se da colita en esos archivos, porque hay muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que uno siempre se la da de académico, ¿verdad? Y nunca no, se pero atreve a échame escribir un nada chisme, chévere. échame uno de esos chismes, por favor, porque conocemos y que vas a desarrollar más adelante el tema de las trenzas, o sea, lo simbólico dentro de esa, digamos, dentro de las esclavizadas para resistir, ayudar a la liberación, etcétera, etcétera. Pero échanos un chismecito amoroso, ¿vale? Bueno, no tengo ahora como un chisme así como tal, pero sí hay algo interesante, que es, por ejemplo, que, bueno, aquí nunca, en las colonias hispánicas, en los espacios que fueron colonizados por los españoles, nunca hubo una regulación sobre esclavitud, jamás. Nosotros no llegamos a tener ni siquiera un código negro, puras cédulas reales sueltas. Por ejemplo, veían a unas negras por ahí usando oro, usted no puede usar oro, cédula real, las esclavizadas no pueden usar oro, y así a lo largo de los 300 años de colonización. Nosotros se aplicaban acá las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que es una cosa medieval. Y eso estuvo vigente hasta principios del siglo XX, no se lo pierdan. Puede ser. Se lo juro. En algunas cosas. En Chile. Que son medievales, ¿no? Y entonces no se ajustaban como a la sociedad aquí. Entonces, para que se ajustaran a nuestra dinámica, que era completamente distinta a la europea, completamente distinta, había que hacer estos ajustes todo el tiempo. Usted está usando seda negra, usted no puede. Entonces, real cédula para que no usen seda las mujeres negras. Y ese tipo de cosas, ¿no? Porque había discriminación en el uso de los materiales, en el uso de las cosas. Pero todos estos cambios, estas variantes que sufrían ellas, era, digamos, como decimos ahora, sobre la marcha. Porque mientras vaya viniendo, vamos viendo. Porque como yo como esclavizada sé qué puedo y qué no puedo, y qué debo y qué no debo. Como en todas las sociedades, las leyes se hacen para normar lo que ya está pasando. Correcto. Si no pasa, no se norma. No se norma. Y si no está generándole problemas a la autoridad, nadie habla de eso. No pasa nada. Pero si le empieza a generar problemas al poder, entonces... Pero esto es a lo largo de toda la historia. Esto no es nada nuevo. Que se vengan a venir a decir que eso es ahorita. No. Esto es una cosa, lo que les decía al principio, la resistencia es inherente a la humanidad, sobre todo cuando nos están dominando, cuando nos están oprimiendo. El ser humano tiene la vocación innata de la libertad, ¿no? Entonces, pasaban este tipo de cosas. Y una cosa interesante es que al principio de la colonización estaba permitido que las esclavizadas se casaran con hombres libres y obtenían jurídicamente la libertad de una vez. ¿Qué pasó? Se empezaron a casar todo ese poco mujeres con esos hombres blancos, pero nos casamos. ¿Qué pasa? ¿El anillo para cuándo? Exactamente. Pero tal cual. Salió creo que en las constituciones sinodales, o si no en una de las cédulas reales posteriores, prohibida la libertad jurídica por matrimonio. Mujer esclava que se case, sea con hombre libre o con hombre esclavo, sigue siendo esclava, por ejemplo.
¿no? Entonces, ¿cómo no van a resistir esas mujeres en medio de toda esta opresión histórica? Claro. Y bueno, y así como eso, hay cuentos de mujeres que tuvieron hijos con hombres libres, generalmente, y esto pasaba mucho, en las grandes familias habían 2 familias, pues. El hombre tenía su familia formal y su familia con su esclavizada. Eso también pasaba mucho. Pasa todavía, pero ahora somos libres jurídicamente. Ahora todos somos libres. Bueno. A ver, Karima, hay infinidad de cuentos maravillosos que dan cuenta de algunos de los comentarios que hacían, como por ejemplo las mujeres esclavizadas que tenía Manuela, sí, Jonatas y... ¿cómo? Natán y Jonatas. Jonatas, ajá. Pero hay otras historias de la resistencia que están vinculadas al cimarronaje, donde los signos y los símbolos eran muy importantes y eran signos y símbolos creados por las mujeres esclavizadas. Tal es el caso de los peinados, que además, bueno, aquellas que peinaban a las mujeres libres, blancas, no sé qué, con un estatus social, fueron las que crearon ese tipo de símbolos. Venían de esa tradición. Así es. Cuéntanos sobre ese tema, por favor. Bueno, fíjate, claro, cuando yo les estoy hablando de las mujeres que en las ciudades tenían roles de peinadoras, ya estas no son las esclavizadas genuinas que venían de África, ¿no? Eran las descendientes, eran las hijas de las hijas, las nietas, pero esta tradición de trazar caminos en el pelo, esta tradición de trazar caminos en el cabello a través del trenzado, viene de África. Eso lo traían las mujeres africanas. Y obviamente con la diáspora, el genocidio más grande que le ha pasado a la humanidad, además, que fue esa traída de los africanos para América, ya se trae esa tradición también, ¿no? Y entonces, como yo les decía al principio, cuando se produce el cimarronaje, se van a lugares intrincados donde generalmente los blancos no se atrevían a pasar, o las autoridades, porque era selva, porque era vayan para Virongo por la parte del monte, imposible pasar, se tienen que ir por la carretera, ¿no? Por ejemplo, bajar a Cata, imagínate bajar a Cata, no existía la carretera. Exacto. ¿Cómo bajaban hasta allá? Entonces, esos lugares así, que eran muy difíciles de llegar, se trazaban los caminos, pero no solamente esos caminos que eran para llegar a los cumbes y a los lugares de libertad, sino que también se trazaban, por ejemplo, caminos de resistencia, lugares donde se iba a dar alguna sublevación, sobre todo después de las noticias de la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana. Hubo un momento en el que las autoridades aquí prohibieron el fondeo de barcos franceses, nada más para que no entraran las ideas aquí a las costas de Venezuela. Como que si eso iba a evitar que de verdad entraran las ideas, ¿no? Las ideas, claro. Aparte de eso, había, que esto es otra cosa que es interesante, muchos esclavizados que, sobre todo en el Caribe, ¿no? Que tenían amos que comerciaban en el Caribe, hablaban varias lenguas. No hablaban sola porque tenían que ajustarse a la lengua de con quien estuvieran, ¿no? Por supuesto traían sus lenguas originales de África, pero entonces aprendían francés como podían, aprendían español como podían, aprendían holandés porque para comprarle a los holandeses, porque ellos eran los que vendían la seda, y otras cosas más. Yo conseguí un hombre en el puerto de La Guaira de esa época que le decían el one to one, pero lo escribían así, one to one. One to one. Lo escribían con W, one to one, toda una sola palabra. Ok. ¿Quién era el one to one? Era un pues. holandés que no hablaba papa español, no hablaba inglés, no hablaba nada. Y entonces él decía one to one, uno por uno. Ah, ok. Entonces el tipo se conocía y era súper conocido el one to one, porque él ya traía cosas y las cambiaba por otras cosas de aquí, generalmente era cacao y otras materias propias de aquí, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿sí? Esos hombres no estaban solos. Esos hombres estaban con mujeres. Claro. ¿No? Y, por ejemplo, ese comercio que era de contrabando, había mujeres que llegaban a esos lugares también, ¿no? Entonces, las mujeres que estaban, por ejemplo, en lo que hoy conoceríamos como los bares, que serían en aquella época las pulperías, que también traían y llevaban información. O sea, eran formas sutiles de resistencia dentro de ese mismo sistema, ¿no? Cantos a los niños. Les enseñaban canciones a los niños para que
a los niños esclavitos, Ok. para que ellos se fueran formando también en por dónde se iban a meter, qué era lo que iban a hacer, para las rebeliones, para ese tipo de cosas se enseñaban a través de los cantos, y bueno, los toques de tambor de una hacienda se comunicaban con otra. Era un sistema bastante complejo, o sea, no era una cosa así súper simple. El tema de meter, por ejemplo, a Yemayá debajo de la Virgen y entonces hacerle ver a los católicos Que le que le estaba rindiendo culto a la Virgen María y no, le estaba rindiendo culto a sus deidades. Entonces había muchas formas de resistencia, ¿no? Tanto pacífica como Más evidentes. Claro que sí. sí. Bueno, para que vean, las mujeres esclavizadas no eran sumisas ni solo para cumplían rol de cuidados, también eran una pieza fundamental para la liberación de su grupo humano. Y hemos llegado hasta aquí, Karin Pestano. Gracias por la invitación. Con Bolívar Nuestro. Nos tenemos que despedir porque se nos ha terminado el tiempo. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador. Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.